Bueno, según bomberos, el incendio del vertedero Santa Marta podría demorar varios días en extinguirse. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias medioambientales de este siniestro? Se lo preguntamos a Ernesto Gramsch, experto y doctor en física de la Universidad de Santiago. Doctor Gramsch, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, las palabras del intendente esta mañana, que luego se fueron moderando, pero dijo en un principio que este no era un incendio tóxico. ¿Qué le parece? Bueno, en realidad sí es tóxico. Toda la combustión siempre tiene compuestos que son tóxicos para el ser humano. ¿Todo incendio es tóxico? Todo incendio siempre tiene compuestos tóxicos, claro. Y este en particular, ¿qué características especiales tienen que pueden hacerlo tal vez más preocupante que otros? Claro. Bueno, el detalle no lo sé, pero en los vertederos siempre hay plástico, hay restos de baterías, restos de plomo, restos de distintos compuestos, pinturas especialmente. Todos esos compuestos cuando se queman se degradan y forman otros compuestos que sí son tóxicos para la salud. Ahora, en una situación como esta, y lo veíamos recién, el alcalde de Puente Alto ha pedido a las autoridades centrales que se declare estado de emergencia en la zona. ¿Cabe decretar, con las condiciones que se está manifestando este incendio, declarar zona de emergencia? Bueno, en realidad es un problema político, yo creo, pero si uno trata de analizar un poco cuáles son los efectos, tiene que pensar cómo se distribuye y cómo se mueve esa nube de contaminación, ¿cierto? Y para eso hay que saber cómo son los vientos en esa zona de Santiago. Si nos fijamos, durante la tarde hay viento que entra desde el poniente y ese viento se lleva todos estos compuestos y los dispersa. Así que durante la tarde, o sea, entre las 12 y las 8 o 9 de la noche aproximadamente, las concentraciones no van a ser muy altas en ninguna parte. En la noche es cuando cambian las condiciones, porque ahí se detiene el viento y los contaminantes se empiezan a concentrar en los alrededores de este lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces a partir ya de las 21 horas, por ejemplo, de las 9 de la noche o antes? Bueno, una medida simple es que la gente no salga mucho de las casas, que cierre las ventanas, tipo 8, una cosa así, cierra las ventanas y trate de no salir tanto. Especialmente... Ahora, ¿esto solamente en la zona aledaña al incendio o es extensible a toda la capital? Porque estamos bastante lejos y vemos, o sea, hay sobre nosotros esta nube de humo. Sí, no, sí es cierto, el humo se ve desde todas partes, pero las concentraciones más altas no son en todo Santiago, sino que son solamente en el sector aledaño a ese lugar. Entonces, para ellos, sobre todo la población que vive cerca, cerrar las puertas y ventanas. ¿Alguna otra recomendación? Así, de manera rápida, no se me ocurre otra cosa, pero... Como le digo, durante la noche y un poquitito en la mañana es cuando las concentraciones suben más debido a que hay poco viento. Ahora usted decía que todo incendio es tóxico, pero hay, digamos, emanaciones que pueden ser dañinas para la salud en forma permanente. ¿Usted creería que a raíz de este incendio que se produce en este vertedero, donde hay materiales orgánicos, no orgánicos, plásticos, pueden provocar un daño permanente a la población que está cerca de ese lugar? Bueno, ahí no soy experto, así que solamente puedo estimar de acuerdo a algunas cosas que he leído. Probablemente daños permanentes no van a haber, porque la contaminación en general causa daños cuando es algo que está por largo tiempo afectando a la gente. Cuando hay efectos agudos, que se llaman, esos efectos agudos influyen por un tiempo corto y después se pasan. Ahora, se ha mencionado que este es un incendio anaeróbico. ¿Qué características tiene un incendio anaeróbico que lo hacen distinto a otro de los que conocemos comúnmente? Anaeróbico es sin oxígeno o con muy poco oxígeno y calor. Probablemente no se produce mucha oxidación y los compuestos salen sin oxidarse y por lo tanto son compuestos bastante oxidativos los que salen. Pero como le digo, yo no soy médico, así que el tema más de toxicidad no es mucho mi tema. ¿Y qué características ve usted preocupantes de este incendio?
Bueno, una cosa es que es un incendio que parece que va a ser bastante largo, porque como es profundo, cuesta, no va a haber manera de apagarlo. Por otro lado, los vertederos siempre tienen pequeñas emanaciones de metano y otros gases que se queman muy fácilmente. Entonces, lo primero es que no hay que acercarse, porque si es que se llega a algún bolsón de metano, ese bolsón de metano puede quemarse más fuertemente, o puede haber una pequeña explosión, una cosa así. Entonces hay que mantenerse alejado y preocuparse especialmente durante la noche de la contaminación. Ahora usted dice que este incendio es difícil de poder controlar a la brevedad. En plazos y en términos concretos, ¿cuánto pudiera en concreto demorarse bomberos en apagar esto? Porque además no puede utilizar agua. Claro, no, en realidad es un tema complicado, del cual, como le digo, yo estoy viendo la parte más ambiental, no tanto la parte de toxicidad o del incendio mismo. Ahora, desde el punto de vista ambiental, esto, claro, hay niveles de partículas y niveles de gases. En ese sentido, ¿qué es lo más contaminante de este incendio y cómo se puede medir? Lo más contaminante y lo más complicado son probablemente las partículas, porque las partículas son los que tienen los compuestos orgánicos, y esos, qué sé yo, sulfatos, nitratos y otros compuestos, esos seguramente son los que producen daño en la salud, desde irritación hasta, en el largo plazo, cáncer. Pero en el largo plazo eso debiera ser más allá de un par de días. Sí, sí, como le digo, efectos a largo plazo probablemente no van a haber. Puede que haya algunos efectos a corto plazo, como irritación o gente que tenga problemas de respiratorios. En el corto plazo puede haber daños, pero en el largo plazo probablemente no va a haber mucha cosa. Doctor, y finalmente en términos ambientales, ¿tener un vertedero de estas características en la región metropolitana es viable? Sí, pues ese es un punto que deberían haber pensado antes de instalar el vertedero, porque se sabe que los vertederos tienen sustancias tóxicas y se sabe que los vertederos siempre emiten metano y otros compuestos muy inflamables, así que dejarlos cerca de una ciudad no es recomendable, lo más mínimo. Porque siempre se criticó los malos olores. Los malos olores, bueno, más allá del desagrado, no provocan enfermedades, pero este riesgo es una amenaza, digamos, latente. Sí, no, por supuesto, no, y algunos olores sí producen problemas. Si hay, por ejemplo, el metano, tolueno, benceno, son compuestos que provienen de vertederos y que sí a la larga producen daño en el cuerpo humano. O sea, se desmiente a aquellos que dicen que los malos olores provenientes de los vertederos no ocasionan daños a la salud. Bueno, ahí completamente no, porque los olores es una cosa demasiado amplia. Si esos olores tienen, por ejemplo, metano, benceno, tolueno, alguna de esas cosas, ahí sí producen daño a la salud. Si esos olores no tienen algunos compuestos, entonces no producen daño. Entonces es un problema complicado porque hay muchos compuestos que salen de claro, hay que medirlo muy específicamente. Claro. Doctor Grams, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, valga la recomendación de a partir de ya esta noche comenzar a preocuparse porque cambia el viento y se van a concentrar entonces las emanaciones que están cerca y aledañas a la zona del incendio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde.